Amigos, la naturaleza de las Fuerzas Armadas de Venezuela hay que verla en los próximos meses. ¿Puede creerse que de esas Fuerzas Armadas salga algún sector dispuesto a liquidar el régimen chavista? Yo no solo lo creí, lo defendí. Pero el tiempo pasa y la naturaleza de los procesos cambia. Hasta en los tiempos de Baduel, ministro preso de Chávez, hasta en los tiempos de Baduel, con 4 o 5 años preso del chavismo y con 200-300 militares de las mejores promociones de ese ejército chavista que fueron a parar a Ramo Verde y a otras cárceles, esos militares todavía podía creerse que representaban una fuerza militar, no le pongan sana, llamémosla profesionalmente actas, para que cambiando su situación de subordinados a posibilidad de dirigir la Fuerza Armada, podían cambiar el signo de esas Fuerzas Armadas. Hoy por hoy esa ala fue destruida. Militar honrado está preso en Venezuela. Militar con capacidad de liderazgo militar está preso en Venezuela. No son de este régimen, ya son opuestos y enemigos a este régimen. ¿Podremos liberarles en el futuro? ¿Lograrán ellos que los liberen algunas fuerzas que quedan en esa Fuerza Armada? Yo no puedo garantizar nada. Yo veré cómo queda esto para saber si se cuenta o no con ellos a la hora de querer reconstruir desde la ceniza esa Fuerza Armada que para mí ya son irrecuperables. Pero a lo mejor ellos creen que pueden ser recuperables algún segmento minoritario. Eso es muy difícil creer que pueda recuperarse eso, mis amigos. En todo caso, yo he abogado por la tesis de una especie de nuevas Fuerzas Armadas, donde eventualmente algunos de estos militares pueden sernos muy útiles, si tienen formación profesional. Y militares que fueron de la cuarta también. Pero eso es música del futuro. Puede ser música de un futuro cercano, ¿eh? Porque en cuestión de 6 meses, 1 año, 2 años, este tema va a estar planteado. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Y tendremos que opinar en ese momento, termínese de liquidarse o salga tal o cual segmento que haya demostrado que a plomo limpio sacó al otro sector podrido chavista de esas Fuerzas Armadas. Pero ese es un tema en discusión para el futuro, no para hoy. Cada uno de ellos, de los miembros de la dirección comunista china, son gente de mucha plata y de muchos lujos privados. Vean ustedes la sorpresa que nos ha traído la etapa posterior del final de la Unión Soviética, es estas mezclas, y la más reciente de estas mezclas, que es entonces la naturaleza política de estos ampones de Venezuela, que sin tener nada que ver con una revolución, porque la mayor impostura que uno puede imaginarse es que en Venezuela hubo una revolución. ¿Cuál? ¿Cuándo? Esa habladera de pendejera en constituyente y en Congreso y en el Congreso de la Asamblea Nacional, esa habladera de pendejera en eventos convocados por Diosdado y por Maduro o por el propio Chávez, esa cháchara de todos los fines de semana de algo del presidente, ¿esa era la revolución? O las colas de viejitas, viejos, muchachos, preñadas, etcétera, cobrando un cheque en el banco, ¿esa era la revolución? La revolución son los claps, la revolución son todo lo que se desmanteló y se convirtió en una distribución de migajas cada vez más esmirriada. Eso es la revolución. La ayuda masiva por miles y miles de millones de dólares a Cuba. Eso es la revolución. No, chicos, eso era el negocio de los chavistas para hacerse ellos millonarios. Es tan poderoso lo de la naturaleza corrupta del régimen chavista que los castristas mandaron gente. ¿Y sabe lo que hicieron muchos de esos burócratas castristas que llegaron a Venezuela? Hacerse ricos, chicos, con las vainas que les encomendó Chávez. Chávez se quejaba amargamente porque hasta los que mandaron para allá, para Sabaneta, a un central azucarero, se cogieron esa vaina y vendían la maquinaria, etcétera. Los cubanos. Los tales millones de médicos, eran policías la mitad de ellos, chicos.
Esos eran disfraces tramposos que no solo hicieron en Venezuela, sino en Brasil y en otros países. Disfraces tramposos de una operación de ayuda policial pagada a precio de oro al régimen cubano. La misión médica, la misión no sé qué vaina, la misión milagro, un puño de bicharracos de la peor especie de la burocracia cubana policial, enviada pero pagada en dólares a los burócratas del partido. Amigos, la naturaleza del Partido Comunista Cubano es la de un aparato en putrefacción que está estallando en sus componentes en medio de la revolución cubana, de la revolución política que está llevándose en los cachos el régimen cubano. Esa revolución que está en curso en Cuba, ahora sí es una revolución en curso, va a determinar el fin del comunismo en Cuba. Que pueden todavía reaccionar y matar 10, 15, 20 mil e instalar un régimen de terror. Es posible que todavía puedan hacerlo, pero será cuestión de que en cuestión de meses vuelvan a tener una revolución 10 veces más grande. No hay retroceso para la lucha por la libertad en Cuba. Y entonces vienen los otros análisis. Estados Unidos debe intervenir. Ni se les ocurra. Dejen esa vaina así. ¿Ustedes saben qué significa meter a Estados Unidos en el lío cubano? Entonces hay la opinión mundial para tratar de meter o no a todas las diplomacias del mundo a discutir si tiene o no tiene derecho Estados Unidos a defender a la Cuba libre, la verdadera Cuba libre. Lo que sí debe hacer el gobierno norteamericano es por todas las vías facilitar que se sigan expresando. Debe haber mecanismos, por ejemplo, para obligar a la restitución de algunos canales de información masivos en Cuba. Debe haber capacidad para permitir, por ejemplo, la libertad de navegación desde el lado norteamericano para que vaya la gente a ayudar. No envíen tropas, no es necesario. No es verdad que necesite ayuda militar norteamericana. A menos que a Cuba se le ocurra hacer una matanchina y entonces Estados Unidos se tendrá que obligar, presionado por los cubanos de exilio, a armar un cuerpo expedicionario de cubanos que van a defender su nación de la vorágine criminal del castrismo agónico. Pero mientras no se llegue a esos extremos, es decir, mientras no aparezca la propia guerra civil, hay maneras de evitar provocar desde Estados Unidos una escalada hacia la propia guerra civil. La guerra civil hay que evitarla, mis amigos, porque hay que evitar una desgracia humanitaria como sería esa o cualquier guerra civil. Pero no crean ustedes que es un pueblo cubano amarrado que va a asistir a su nuevo sacrificio histórico para que se le imponga una dictadura peor que la que tenía. Esos tiempos se acabaron. Viene la libertad para Cuba y nosotros, en primer lugar los venezolanos y la comunidad en el exilio en Florida, debe celebrar y ayudar por todos los medios a difundir la causa de la libertad cubana. Y nosotros en Venezuela, donde ya hay la tentación desde la sede de la embajada cubana en Venezuela, donde todos los días se reúnen, Castro mismo, Raúl Castro fue para allá, y ahí va Maduro, y van y vienen los altos burócratas y militares. La Orchila debe estar muy movida ahorita. Vuelos que entran y salen de Cuba para ver cómo se ayuda y que vinieron 200, 300 militares. ¿Sí? Militares venezolanos. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a echar plomo en Cuba? En Venezuela no se han atrevido a echar plomo. Y fueron para Apure y los derrota la guerrilla de la FARC. ¿Cuál es esa ayuda venezolana? No, chicos, son esbirros cubanos que regresan, donde son más necesarios sus servicios de matraquear y reventar palo a la gente, como hacían en Venezuela los esbirros cubanos, o son esbirros venezolanos que van a practicar como carajo que van a hacer ante un próximo estallido en Venezuela. Pero no crean ustedes que este es un problema de fuerzas militares más o fuerzas militares menos. Este es un problema político. Es un régimen que está estallando. Y frente a un estallido como el que se está produciendo en Cuba, lo más probable es
la fractura militar interna. No es la fractura militar como ocurriría ahora en Venezuela, que es una fractura entre sectores de malandros mayoritarios y algún pequeño sector que quede sano, que ayude al pueblo a pelear contra estos vagabundos del chavismo en Caracas o en otra ciudad del país. En Cuba es distinto. Hey, ¿quieren que le diga una cosa que no creen ustedes si me la oyen? Lo que es una convicción nacida del análisis político. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas pueden pasarse al lado del campo de las libertades que pide la gente y contra los burócratas inmundos del Partido Comunista Cubano. Así como lo están oyendo. El fraccionamiento de las Fuerzas Armadas puede ocurrir que sea muy mayoritariamente a favor de los que quieren el cambio radical en Cuba. ¿Y dónde sacó eso? Eso fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. Yeltsin sube al poder con la casi totalidad de las Fuerzas Armadas que fraternizaban con la población frente al edificio del Congreso en Moscú y se hicieron de la inmensa mayoría de las tropas soviéticas para acompañar el cambio de naturaleza del Estado ruso. Eran una capa de privilegiados, se les consideró que podían seguir siendo privilegiados, que tendrían muy buenos sueldos, que premiarían su nueva lealtad al nuevo Estado ruso. Bueno, de la misma manera, ese general cubano, que ya hoy se negaba, porque él no va a matar cubanos, dice, y renuncia al puesto, ese general es la punta de un iceberg que es gigantesco. La mayoría de las Fuerzas Armadas cubanas no quieren matar cubanos para defender los privilegios de esa casta de malandros del Partido Comunista Cubano. Y perfectamente pueden pasarse del lado del triunfo de la causa de la libertad en Cuba en las próximas horas y en los próximos días. Amigos, vienen grandes horas a favor de la libertad en Cuba y por lo tanto de la libertad para Venezuela. Si cae el chavismo es porque antes cayó el castrismo. ¿Qué les parece? Y si no cae el castrismo rápido, a lo mejor cae el chavismo y ayuda a su vez a la mayor caída profunda del chavismo en las próximas semanas. A ver, permítanme resumirlo. Cuba y Venezuela están atados a un mismo proceso. El Estado venezolano y el Estado cubano, nacidas sus relaciones en lo adulterado de su condición social de malandros, de partido o de Estado, no importa su origen, ese malandraje rojo en Cuba y en Venezuela tiene muchos nexos en común para defenderse en común. Y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Pero sus bases son distintas. Las bases del aparato cubano fueron mucho más sólidas que el venezolano. Por algo aguantaron 62 años. A pesar de haber pasado hambrunas, periodos especiales, cuantos saqueos, cuánto trauma mayor tuvo en ese estado, por ejemplo el 97 que hubo el maleconazo. Amigos, Cuba ha vivido 62 años en jaque, la gente digo, y aguantaron estos burócratas. ¿De dónde venía esa fuerza? Primero del paraguas soviético y luego de los últimos 20-25 años del paraguas de la riqueza venezolana saqueada para mantener a flote esa burocracia maldita del Partido Comunista Cubano. Pero ahora se acabó la fortuna del Partido Comunista, se acabó su fuerza interior, se acabó su cohesión, se acabó la lealtad del pueblo cubano, como si ufanaban ellos, y se acabó la lealtad de los venezolanos hacia la piltrafa de gobierno chavista. Entonces, ambos dos juntos, pares a la vez, mutuamente, están en bancarrota política, además de en bancarrota económica. Y eso es una excelente noticia para los cubanos y para los venezolanos, porque podemos hermanarnos en la lucha común para la libertad de Cuba y para la libertad de Venezuela. Pendientes entonces
que la libertad de Venezuela también se juega en las calles de Cuba y las libertades de los cubanos se juegan en el mundo entero, que respalda la gesta de esta voluntad de los trabajadores y masas cubanas por obtener por primera vez plenamente su acceso a la libertad.